Bien, queremos darles la bienvenida a todas y todos a nuestra nueva presentación en el Seminario Permanente de Filosofía de las sesiones de invierno. En esta oportunidad tenemos al profesor Jorge Sánchez Pérez, que trabaja como profesor asistente en el Departamento de Filosofía en la Universidad de Alberta. Trabaja fundamentalmente temas en epistemología social, justicia global y filosofía indígena. Y nada, Jorge, queda en tus manos la presentación. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Un gusto tenerlos como hosts. Les agradezco mucho la oportunidad de que me acojan en esta ocasión. Esta va a ser la primera vez que hable sobre este tema en español. Así que me alegra mucho tener la oportunidad de llegar a una audiencia de Perú y otras partes en español en esta oportunidad. El título de mi charla al día de hoy es Teoría ideal y el peso de la complejidad. Desafíos a las aproximaciones rawlsianas a la justicia. Y si bien me interesa el cuerpo de críticas desde una perspectiva no occidental a la tradición rawlsiana, creo que es fundamental entender bien qué elementos del proyecto rawlsiano están en juego. Porque creo que hay algunos elementos que se suelen pasar por agua tibia o suelen pasar desapercibidos, y no me parece que deban pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque conllevan en sí una serie de presupuestos de alto calibre. Es decir, hay muchos presupuestos en la tradición rawlsiana de la justicia que, si bien se presentan como descriptivos, son extremadamente normativos. Y creo que es bueno sacarlos un poco al fresco para poder llevar la discusión a cabo de una forma más amena. Esta es una frase que dijo Charles Mills en la última conferencia de la Asociación Filosófica de Canadá, que me parece muy válida. Él dijo: vine a la filosofía buscando tratamiento de raza, género y colonialismo. Fui desinformado. Porque claramente la filosofía analítica, política del siglo XX, por lo menos la mitad del siglo XX hacia adelante, ha sido dominada por perspectivas que poco o nada han hecho por esos tópicos. Pero eso no quiere decir que sea imposible hacer algo por esos tópicos, como la propia tradición de trabajo de Charles Mills demuestra. Pero la predominancia del trabajo rawlsiano, o de su perspectiva, han limitado mucho la conversación. En gran medida, por eso digo, han limitado mucho. Algunas personas han tratado de tratar esos temas desde la tradición rawlsiana, pero creo que hay problemas subyacentes a esos esfuerzos que podríamos discutir más adelante. Esa es la estructura de la presentación del día de hoy. Primero daré una definición de trabajo, de justicia, para llevar a cabo la conversación. Obviamente, esta definición puede ser desafiada en cualquier momento, pero creo que nos sirve para entender lo que está en juego en el debate en el que estoy tomando parte. La segunda parte de la presentación, que llegue inmediatamente porque la definición es solamente una diapositiva, es donde presento la idea de la visión fundamental de Hume que Murphy notara. Colin Murphy, filósofa estadounidense, tiene una lectura muy interesante sobre las visiones de justicia, el posible mapeo de la teoría de la justicia en base a unas aproximaciones de Hume. La tercera parte, que es la más ahí empieza un poco más la parte donde vamos a ver los elementos críticos, es donde discuto circunstancias de la justicia, que es para mí, quizás, uno de los elementos más importantes de cualquier teorización de la justicia contemporánea. Y en la cuarta parte,
es donde discuto las circunstancias de la justicia en la tradición rawlsiana, o en Rawls mismo. Y quiero que mantengan en su memoria a corto plazo el número 1346. Va a ser relevante eventualmente. Ahí, después de terminar esa sección, creo que podríamos tomar un receso de 5 minutos y luego empezar la siguiente sección, donde hablo de la teoría ideal y de la idea de la sociedad bien ordenada, que es un concepto fundamental en los proyectos rawlsianos. Trato de mostrar en esta sección cómo esa definición puede que no sea suficiente para muchos de los problemas que afectan a grupos vulnerables en todo el mundo y por diferentes causas. Así que propongo enfocarnos en una sociedad bien ordenada y considerada como una solución a eso, dando pie a tomar en cuenta circunstancias de la justicia que quizás Rawls no consideró. Y la última parte ya es una apertura más a la discusión, donde trataré de mencionar algunos puntos donde tradiciones no occidentales pueden darnos muchas luces para ver hacia dónde esto podría llevar. ¿Qué consideraciones esa sociedad bien ordenada y considerada debería tener en cuenta? Empiezo. Por justicia, en esta ocasión, me voy a referir a un estándar normativo. Es decir, un estándar contra el cual podemos medir cosas como acciones, estructura básica de una sociedad o los arreglos institucionales que van a guiar la vida social. Justicia como estándar normativo. Una definición simple no nos dice mucho exactamente la naturaleza de la justicia, pero nos da un marco de trabajo. Entonces, como se dice en inglés, bear with me. En español sería, aguánteme un poquito. Téngame un poco de paciencia. Para Rawls, el papel que juega la justicia en una sociedad es el de identificar los principios necesarios para elegir entre los diversos arreglos sociales, dados los objetivos de una sociedad y, espero que esto quede, por favor, tomen eso en cuenta, las condiciones de fondo que dan lugar a estas necesidades de justicia. Son las circunstancias de la justicia. Si vamos a pensar en la justicia en esos términos, tenemos que pensar que la justicia está altamente conectada con lo que se conoce como circunstancias de la justicia. Y aquí entra lo que Murphy llamó Hume's Insight, que podemos traducir como la visión fundamental de Hume. Murphy le llama a esto la visión fundamental de Hume, porque para ella Hume notó que hay dos formas posibles de teorizar sobre la justicia. La primera es permanecer en un plano de abstracción completa, a la Platón, mientras que la otra forma es plantear la cuestión de la justicia en base a un conjunto de eventos del mundo, hechos del mundo, que se consideran importantes para teorizar. En otras palabras, uno puede hacer justicia en un plano de completa abstracción, diciendo el mundo no es relevante para determinar lo que es justicia, y ese puede ser un proyecto muy válido, teóricamente atractivo para muchos, pero para autores como Rawls, Mill, Hume, para mí, realmente es un proyecto que no parece responder adecuadamente a nuestros intereses. Entonces, si uno puede teorizar en esas dos formas, por lo menos, históricamente, podemos elegir la segunda. Me inclino por eso. Y claramente, Rawls se inclina por esa segunda visión. Es decir, la idea de encontrar eventos del mundo o elementos del mundo que uno considera problemáticos. Y en base a esos elementos, teorizar sobre qué es la justicia, o cómo debería verse la justicia, o qué tipo de presupuestos normativos debemos asumir para organizar nuestra sociedad de forma que podemos llamarla justa. Como un punto de consideración acá, déjenme mencionar que Murphy, en su investigación, llega a esta insight, a esta visión fundamental de Hume, porque ella estaba preocupada por la justicia transicional.
¿Y por qué ese tema la lleva a ese tipo de mapeo? Porque una cosa que caracteriza las teorías de la justicia comúnmente es que se dan bajo la premisa de que la sociedad va a subsistir. La idea de que la sociedad va a colapsar en sí misma no parece una consideración muy tocada por muchos autores que tocan teorías de la justicia. Pero obviamente cuando uno habla de justicia transicional, le está hablando para que una sociedad sobreviva eventos masivamente violentos. Entonces, las condiciones sobre las cuales uno teoriza se vuelven diferentes. En el caso de Rawls, obviamente él no pensaba que Estados Unidos fuera a tener un golpe de Estado, o sociedades como Estados Unidos van a tener golpes de Estado, como ocurrió el 6 de enero, pero bueno. Seguramente no pensaba eso. Entonces, la idea de que la sociedad en sí estaba en peligro no era un tema a considerar. Pero la teorización que está haciendo Murphy sobre sociedades en transición necesita considerar la posibilidad de que la sociedad misma esté en peligro. Entonces, ahí vemos cómo la segunda forma de plantear las discusiones sobre justicia, de una forma, en cierta medida, reactiva a elementos del mundo, es diferente de una abstracción total, que nos va a alejar de ese tipo de problemas. Pasamos a la tercera parte. Aquí sigo a Murphy. Y yo considero que es totalmente adecuado notar que se puede teorizar sobre la justicia tanto en un plano abstracto o abordando la cuestión de lo que es justo en un caso dado, identificando el problema de la justicia que está en cuestión en un conjunto de circunstancias. Y esto no parece ser muy contrario para nada, es más, parece capturar adecuadamente lo que estaba haciendo alguien como John Rawls, quien afirmó que su trabajo se marcaba en un esfuerzo de encontrar los límites de lo realistamente practicable, es decir, lo que se puede aplicar en el mundo eventualmente. Esto me recuerda que el profesor John Donne dio una charla en Estados Unidos y en el último párrafo de su charla, porque lo estaba leyendo, él dijo algo así como, una teoría de la justicia es algo útil, es algo muy útil, pero va a ser útil únicamente si es que puede capturar los problemas del mundo adecuadamente. Si no, es una teoría inútil. Obviamente, le estaba haciendo le estaba metiendo algo de ponzoña, por llamarlo de alguna manera, a Rawls que estaba en la audiencia. Para quien John Donne nunca capturó, John Donne consideraba que Rawls nunca capturó los problemas de la justicia adecuadamente. Pero bueno. Otra forma de considerar estas circunstancias es tomarlas como elementos que especifican cuando una determinada característica o condición desencadena una preocupación por la justicia. Nuevamente, esta idea de la justicia como reacción a algo del mundo. Existe el problema A. Ok. El problema en la sociedad, el problema A en nuestra sociedad. Hay que desarrollar un principio que nos permita solucionar el problema A. Ese principio viene a encajar en lo que llamamos justicia. Obviamente, Rawls estaba muy bien informado de la tradición occidental y su aproximación al tema de las circunstancias de la justicia viene de Hume, que también es el punto de referencia de Colin Murphy. Hume menciona características humanas, parámetros psicológicos, como en una lista, da una lista de esto. Perdón, ¿se me ve borroso o se ve bien? Ok. Y luego, a eso Rawls las características de la justicia referidas a los humanos, Rawls llama características objetivas.
Y luego, perdón, subjetivas. Y luego pasa a elaborar Rawls mismo un conjunto de circunstancias objetivas de la justicia, que son, en mi lectura, los elementos que tenemos que considerar para que la justicia sea viable. Básicamente, Rawls pasa a elegir qué problemas de la justicia son relevantes para su teorización. Ok. Se me ve borroso, me informan. Déjame ver. Perdón un momento. Disculpen, voy a copiar esto. Sí, mil disculpas. Ok, ahí está el video. ¿Mejor? Bueno, ok. Sigo adelante. Les dije que tuvieran en consideración el número 1346. Porque cuando hablamos de las circunstancias de la justicia en Rawls, esa sección de su libro Teoría de la Justicia en la segunda edición, en la edición revisada, perdón, tiene 1346 palabras. De ellas, no hay mención a la discriminación basada en género o raza o desigualdades históricas. Rawls afirma que por simplicidad, su teoría se centra en la escasez de recursos como la principal circunstancia que concierne a aquellos en una sociedad bien ordenada. Por simplicidad. Y voy a ser un poco duro acá porque no tengo ningún tipo de interés en ser amable, seamos honestos. A pesar de que me gusta mucho Rawls en muchos niveles, mis estudiantes de pregrado tienen que escribir ensayos de 1500 a 2000 palabras. Y sin embargo, la filosofía política occidental simplemente aceptó por buen tiempo que 1346 palabras eran suficientes para justificar solamente enfocarnos en escasez de recursos como el principal problema de la justicia. 1346 palabras, de las cuales muchas son una descripción de lo que Hume había dicho. Y obviamente, el listado que tiene Hume no es único, porque Hume también te dice, oh, los humanos viven en grupos, se relacionan de maneras así, asá, vivimos en un mundo con algunos problemas, etc. Por ejemplo, H.L. Hart, en la sección 10 del concepto de derecho, también tiene una lista de características del mundo, de los humanos y del mundo, que uno tiene que considerar a la hora de pensar en temas morales de justicia. Entonces, la idea de tener consideraciones sobre circunstancias de la justicia subjetivas u objetivas, ya sea de los individuos o del mundo, no es única de Rawls, no está alejada de otras prácticas de la filosofía política o moral. Pero en el caso de Rawls, nos dice, la escasez de recursos es lo principal y voy a enfocar en eso por un tema de simplicidad. Y nada más. 1346 palabras y problemas de raza, género, cambio climático, derechos de los animales, a la borda. En el propio texto, Rawls dice que, bueno, en Justice as Fairness a Restatement, que es un texto, uno puede ponerlo entre teoría de la justicia y liberalismo político, dejando de lado las diferencias conceptuales posibles entre los diferentes trabajos y las migraciones de uno a otro, los procesos evolutivos. En ese texto, Rawls dice que es cierto que la discriminación basada en raza, género, son problemas que han acosado a la humanidad históricamente, pero que la metodología del contrato social, la metodología de la teoría ideal, es simplemente incapaz de manejar esos temas. Esa es una afirmación que prometo desafiar en los siguientes minutos. Pero sigamos. En la teoría de la justicia, también Rawls menciona que quizás el cambio climático sea un tema importante, pero para él, la tradición del contrato social no es capaz de tocar esos temas, tampoco el tema de los animales. Otra afirmación que parece bastante controversial y que no fue desafiada, por lo menos no abiertamente.
Entonces tenemos una serie de afirmaciones en el trabajo de Rawls que son pobremente justificados. Slater, ¿deseas comentar algo? Todavía no llega. Perdón, el audio está fallando. Bueno, seguiré. Slater, te pido unos minutos para poder hacer las preguntas más adelante. Muy bien. Como decía, hay una serie de afirmaciones que no han sido suficientemente analizadas en el trabajo de Rawls, pero que siguen siendo muy dominantes en el campo de la filosofía política analítica, por lo menos. Si uno pregunta por qué la escasez de recursos es fundamental como problema de justicia del mundo, y qué relación tiene con otros problemas como discriminación basada en raza, género, discapacidad, etc. Bueno, Samuel Freeman tiene una posible respuesta. Samuel Freeman fue muy cercano a John Rawls y tuve la suerte de conocerlo en una conferencia. Creo que está grabada la conferencia que dio. No sé si la pregunta que le hice estará grabada, pero le pregunté, Rawls nunca justifica por qué la escasez de recursos va a ser el problema fundamental, más allá de por simplicidad. ¿Cuál es la razón por la que la escasez de recursos y el posible conflicto de interés derivado de la escasez de recursos es el principal elemento del mundo que motiva consideraciones de la justicia para Rawls? Y Samuel Freeman es quizás el biógrafo intelectual de Rawls más importante porque lo conoció y porque muchos de sus textos fueron expresados por el mismo Rawls. Y Samuel Freeman me dijo directamente, sin mayor problema, porque claramente los humanos siempre quieren más. Somos egoístas por naturaleza y los humanos siempre quieren más. Entonces, y yo le digo, ¿y no hay ningún tipo de explicación para eso? No, es algo obvio, los humanos queremos más y vamos a querer siempre más y nunca estamos satisfechos. Eso, como sabemos, es una afirmación empírica. Y creer que los humanos naturalmente son ambiciosos y eso va a llevar a los conflictos y que siempre vamos a querer más y no vamos a estar satisfechos, es una afirmación empírica que no está justificada. Pero nunca se desafió esa afirmación empírica porque usualmente los que leían a Rawls, al leer esto, decían, sí, claramente esto puede funcionar. Pero aquí el tema, una afirmación empírica de ese tipo solo requiere un contraejemplo para contrarrestarla. Porque estamos hablando de la naturaleza humana como un presupuesto implícito de esa teoría de la justicia. Si ustedes pueden considerar o pueden pensar en alguna sociedad humana donde la gente no sea egoísta y donde no quiera vivir en un sistema de sobreacumulación de bienes, si es posible conceptualizar eso, entonces, esta afirmación fundamental para motivar todo el proceso, para reducir todas las circunstancias de la justicia a la escasez de recursos, va a encontrar bastantes limitaciones para ser generalizable. Y no solo eso. Cuando uno presiona a los rawlsianos sobre los temas de raza, género y discapacidad, la respuesta que uno obtiene es, bueno, la respuesta que yo he obtenido en diferentes partes, en diferentes interacciones que he tenido, es que eventualmente uno va a concluir de que sí, los humanos somos ambiciosos por naturaleza y es la escasez de recursos y el conflicto que tenemos entre nosotros por la escasez de recursos lo que lleva a que caigamos en discriminación basada en género, raza, discapacidad, etc.
Obviamente, esto también es un tipo de especulación muy dura. Porque si, como le he pedido yo a varios estudiantes alguna vez, ¿pueden imaginar una situación donde la gente tenga suficientes recursos materiales para vivir tranquilamente y aún así sea una basura con respecto al otro? Creo que es conceptualmente imaginable. Creer que la discriminación racial, basada en género, basada en discapacidades, etc., se basa necesariamente en la escasez de recursos, es otra afirmación o es otra visión de la realidad bastante dura. Pero, cuando uno la desmenuza, ayuda a clarificar por qué tenemos proyectos como el Rawlsiano en marcha, donde si uno distribuye bien los recursos, todo se arregla. Entonces, el problema siempre es ese, distribuir los recursos escasos en cualquier sociedad, y el resto de problemas, bueno, se arreglarán solos porque son derivados del primero. Uno puede aceptar o no esas premisas. En lo personal me parece una mala evaluación, pero digamos que, asumiendo que sea correcto de que los problemas sociales del mundo, en su totalidad, se derivan de la escasez de recursos, aún así, es conceptualmente posible decir que una teoría de la justicia podría poner esos problemas, que parecen haber alcanzado un nivel muy alto en nuestras sociedades, a la par de la escasez de recursos como principales focos de la justicia. Contra Rawls, haríamos el proyecto mucho más complicado, pero parece que la simplicidad no nos deja ir suficientemente lejos. Quizás la complicación sea buena. Y claro, adicionalmente a esto, va el tema de todos los humanos somos egoístas y ambiciosos, entonces vamos a asumir que esa es la principal forma de analizar la justicia. Presupuestos bastante complejos que pasan desapercibidos cuando tu audiencia piensa lo mismo que tú. Y eso ha pasado por unos 70 años en el campo de la filosofía política de tradición rawlsiana. Recordemos que Rawls escribió varios de estos apuntes sobre la teoría de la justicia en 1950, y claro, probablemente Rawls estaba pensando en algo así como el Homo economicus, ¿no? Este criterio de racionalidad con self-interest, el interés personal, como pináculo del mapeo de las acciones humanas. Pero es una psicología basada en los 50s. 70 años han pasado y tenemos mejor información actual. Tenemos más herramientas a la mano, tenemos más información sobre sociedades contemporáneas que no comparten los presupuestos psicológicos necesariamente, psicológicos y culturales, de sociedades de lo que se puede conocer como el capitalismo tardío occidental. Entonces, este presupuesto de psicología occidental de los 50s, que se presenta como algo descriptivo del mundo, parece volverse un elemento normativo, porque nos está diciendo cómo debemos leer a los humanos, a pesar de que los humanos no se comporten como esa descripción del mundo nos dice que deben comportarse. Bueno, sigamos adelante. Oh, bueno, ¿cuál es la hora? Podemos tomar un break acá si desean. Si consideras que es un buen momento para detenernos, sería útil también abrir el espacio por 5 minutos para una pregunta de clarificación, es decir, ¿no? Para un concepto que quizá haya quedado opaco para una persona aquí presente. Adelante. Entonces pueden levantar su manito ahí a través del Zoom o escribir un mensaje diciendo tengo una pregunta a mí, o Andrés. Jaime ha levantado su mano. Jaime.
Sí, quería solamente asegurarme de que entiendo la noción de circunstancia de justicia, que es crucial para la presentación según la entiendo. La idea es que, como dijiste, justicia va a ser algún tipo de criterio para evaluar diferentes arreglos en la sociedad o diferentes conductas, etc. La circunstancia va a ser como una cuestión, una lista de cosas dadas sobre aquellos que están involucrados en esta evaluación, o sea, las personas, digamos, o los miembros de una sociedad. Y lo que estás haciendo tú es cuestionando que las circunstancias de justicia sean las que dijo Rawls y estás tratando de ampliar un poco. ¿Esa es un poco la idea de la circunstancia de justicia? Sí, O, sí, okay. Va por ahí, exactamente. No decir que la circunstancia que eligió es necesariamente equivocada, solamente busco decir que es una posibilidad dentro de varias. Ok, gracias. Perdón, me parecía que Carl tenía la mano levantada también en algún momento. No sé si el deseo de participar continúa. Sí, Carl, por favor, adelante. No era tanto una pregunta de clarificación, bueno, o sea, sí en parte, pero no sé qué tanto lo es, pero igual, bueno, lo hago por si acaso. Tengo una duda. En la cuestión de la escasez de recursos de la que se ha estado explicando, se está tomando en consideración la cuestión de, digamos, la estructura básica. O sea, tengo entendido que la justificación de Rawls para plantear su teoría como una teoría ideal tiene como un punto clave a considerar el hecho de que cada persona que ocupa una posición en una sociedad, digamos, está determinada de manera bastante fuerte por, digamos, las instituciones vigentes, y por lo tanto los principios de justicia son relevantes para su vida cotidiana. Entonces, el tema de la escasez de recursos me parece un poco extraño porque supongo que te estás refiriendo, o creo que tiene que ver directamente con esta idea de la distribución de cargas y pesos en la sociedad, ¿no? La cantidad de beneficios de la cooperación social. Exactamente lo estamos entendiendo así, beneficios y pesos. Beneficios, pesos, derechos, obligaciones, cargas, etcétera, y recursos materiales también. Sí, o sea, encaja dentro de esta escasez la idea de distribución de beneficios y cargas. Se le dice como benefits or gains and burdens, creo que es la terminología que usa, de la sociedad. ¿Hay otro punto o ese era, Carl? Solo quería tener claro ese punto, sí, de momento. Bien, yo creo que esas eran las preguntas de clarificación que teníamos. Vamos a tomar un pequeño descanso nada más. Nos volveremos a encontrar dentro de 5 minutos, es decir, a las 12:02, hora de Lima. Ok, nos vemos en 5 minutos. ¿Está la grabación? Excelente. Bueno, bienvenidos de vuelta después de ese pequeño receso. Jorge, por favor, adelante. Perfecto. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí. Bien. Bueno, es en base a esa identificación de circunstancias de la justicia que que gran parte del castillo se arma. Tú eliges cosas del mundo que son relevantes para teorizar sobre la justicia, y en base a eso, construyes tus principios, tu sistema normativo, para responder a esos eventos del mundo, a esas realidades. Aquí entra a colación una división conceptual que nos dejó Rawls y que ha guiado bastante de la crítica y de los procesos de filosofía política de la mitad del siglo XX hacia adelante. La división entre teoría ideal y teoría no ideal. En base a algunas de sus consideraciones voy a explicar esta división. La teoría ideal, generalmente, los que hacen teoría ideal suelen aceptar que hay dos premisas que informan el presupuesto de una teorización ideal.
Primero se asume el pleno cumplimiento o respeto de los principios de justicia por las partes, es decir, que en nuestra situación contractual teórica que nos llevará eventualmente a elegir los principios de la justicia, se dan principios para una sociedad que los va a cumplir. La segunda parte de la teoría ideal nos dice que las condiciones del mundo en general son favorables para la existencia de un régimen constitucional. Es decir, que son favorables para la existencia de un sistema de leyes que permita guiar la vida de las personas. Por otro lado, los que trabajan en teoría no ideal dirán que esos dos presupuestos no son parte de ese nivel evaluativo. Pero esta división entre los que trabajan entre teoría ideal y teoría no ideal, que se debe a Rawls, como mencioné, tiene una relación de una conexión bastante interesante en la propia obra de Rawls, que creo que se malinterpreta muchas veces. Para que vean que no es que solamente venga a criticar a Rawls, creo que hay gente que ha malinterpretado algunas cosas bastante interesantes del proyecto rawlsiano. Una posible forma de ver la relación entre ambas, si no me equivoco, Rawls dice que la teoría no ideal se sigue de la teoría ideal. Tú requieres la teoría ideal para desarrollar una teoría no ideal. ¿Por qué? Porque la teoría ideal te va a decir qué es lo que debes hacer en la sociedad, los principios normativos que te van a llevar a organizar tu sociedad a nivel fundacional. Mientras que la teoría no ideal te dirá cómo llegar a esos puntos, dadas las condiciones del mundo. Entonces, la teoría ideal suele enfocarse en la parte de cómo debería ser el mundo, y la teoría ideal se enfoca en la parte en cómo es el mundo. Pero gracias a la teoría ideal podemos conseguir los presupuestos que nos dicen hacia dónde debe ir el mundo. Y la teoría ideal nos puede decir cómo hacer las políticas públicas, llámese de esa manera, que nos ayuden a llegar a ese nivel. Un gran crítico de partir la teorización sobre justicia desde la teoría ideal, es decir, desde cómo debería ser el mundo, no desde cómo es, era Charles Mills, a quien mencioné al principio de la charla. Porque para él, la teoría ideal es casi sinónimo de excluir o marginar lo real. En el sistema de Rawls, ¿cómo los problemas de raza, género, discriminación en base a discapacidades, etcétera, están subordinados a la escasez de recursos, y la escasez de recursos vuelve el pináculo principal, el problema principal a resolver en la tradición de la justicia, se sigue que, luego de resolver los principios de la justicia ahí, a ese nivel, en base a la escasez de recursos, el siguiente nivel de análisis será desarrollar respuestas concretas a los problemas derivados de la escasez, como el racismo, la discriminación, etc. Estoy siguiendo el modelo rawlsiano, no es que yo lo pruebe, no es que yo lo comparta, lo estoy explicando. Ahora, siendo absolutamente justos con Mills, por cada 100 rawlsianos que te dicen, no, es posible pensar en género, raza, etcétera, desde la tradición rawlsiana, a nivel de teoría no ideal, una vez que desarrollamos esos principios, solamente 1 de cada 100 se interesará por resolver esos problemas. Entonces la costumbre es decir, el modelo rawlsiano no necesariamente discrimina estas discusiones, simplemente no nos interesa. Que lo resuelva alguien más, ¿no? Alguien más podrá tomar a Rawls y hacerlo hacia adelante, porque esos problemas son derivativos del principal problema que queremos resolver, escasez de recursos y distribución de los recursos. Entonces, en la práctica, la mayoría de la filosofía política de tradición rawlsiana no se interesa por esos problemas. Incluso reconociendo que son problemas, sigue asumiendo que son problemas derivativos, así que su enfoque sigue estando en el problema de la escasez. Lo cual explica por qué Mills dice que lo que distingue la teoría ideal es la confianza en la idealización con exclusión, o al menos marginación de lo real.
Porque al final los problemas de raza, género, discriminación en base a discapacidades, clima, derechos animales, etcétera, son reales. Pero la práctica de la filosofía ideal la filosofía política en base a la teoría ideal de Rawls, tiende a excluirlos. Y la gente que sigue esos parámetros tiende simplemente a no importarle. Excepciones notables, claro, existen. Elizabeth Anderson trató de construir un sistema que respondiera a los problemas de raza desde una tradición rawlsiana. Martha Nussbaum, en Las fronteras de la justicia, si no me equivoco, trata de mantener el paradigma del contrato social rawlsiano vigente en partes, tratando de incorporar reconocimiento de la discapacidad como un problema de justicia, igual que el tema de derechos de los animales. Entonces, hay intentos dentro de esa tradición, pero son una absoluta minoría comparado con las discusiones de justicia de la tradición. Por ello, Charles Mills tiene un punto muy claro ahí, y es rescatable. La tradición rawlsiana tiende a hacer una manifestación de la exclusión. Sigamos. Una vez que tienes los elementos de las circunstancias de la justicia determinados, el siguiente paso es llevar a cabo una negociación para una sociedad ideal. Nuevamente, teoría ideal. Una sociedad ideal donde esos principios van a llevarnos a vivir bien, donde vamos a poder desarrollar principios que harían a la sociedad funcionar adecuadamente o con justicia. Ojo, eso no tiene que ser una sociedad perfecta, simplemente una sociedad justa en un sentido moderado. A ese nivel, uno podría concebir la posición original como un conjunto de computadoras programadas con la información de circunstancias de la justicia, los compromisos normativos que le importan a la población, qué cosa quieres empujar hacia adelante. En el caso de Rawls era libertad e igualdad. Y el conjunto de intereses relevantes para las negociaciones, que luego participarían en las deliberaciones en nombre de las partes cuyos intereses se consideran relevantes. Básicamente, se eligen representantes de los miembros de esta sociedad para identificar los principios que van a organizar la sociedad, dadas las circunstancias de la justicia de escasez de recursos. Y como caveat, como parte de la metodología de trabajo de esa teorización ideal, se incorpora uno de los elementos de la teoría política rawlsiana más interesantes, creo yo, que es el velo de la ignorancia. Es decir, se bloquea la capacidad de los que negocian en representación de las personas de la sociedad ideal de saber cómo sus principios afectarán a sus representados. Entonces, al estar detrás del velo de la ignorancia, lo único que saben los negociantes, o las personas que negocian en la contratación, creo que estoy borroso de nuevo, según Leo Zoom, dice que es por la luz. Me disculpo por eso. Los contratantes están detrás de este velo de la ignorancia, no saber cómo los principios que elijan van a afectar a las personas o sus representados en la sociedad ideal. Solo saben que su sociedad está sujeta a las circunstancias de la justicia y lo que esto implica. Nuevamente, este concepto de circunstancias de la justicia es fundamental para entender este proceso. Y esos representantes también toman en cuenta las leyes de la psicología humana. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque les recuerdo, Rawls está trabajando con psicología de los 50. Entonces, asumir que su proyecto está describiendo bien a la psicología humana, requeriría un poco más de evidencia, creo yo.
Obviamente, esa es la lectura que Charles Mills tiene, detrás del velo de la ignorancia, lo que se genera es una necesidad de prudencia. La prudencia de elegir con cuidado principios que no terminarán comprometiendo seriamente los intereses de aquellos a quienes representan los representantes, porque podrían terminar en los roles menos privilegiados de la sociedad. En el modelo de la teoría ideal rawlsiana, cosas como la raza, el género, la clase económica, la influencia política, etcétera, de los contratistas o sus representantes, son desconocidos en las negociaciones. No se sabe eso. Ese para mí es un gran problema. Porque no se sabe, porque uno, al no tener su posición personal explícitamente manifestada en las negociaciones, puede que no genere soluciones a esos problemas. Y yo creo que Mills tiene razón en ese punto. Hay un problema de falta de elementos para discutir. ¿Por qué? Porque se asume que, nuevamente, raza, género, clase económica, posición, influencia política, etcétera, son problemas derivados de acceso a recursos económicos. Ese es un presupuesto fundamental en esa teoría. Pero la teoría ideal no nació y no murió con Rawls en general. Porque la teoría ideal, en última instancia, es una forma de abstracción de elementos del mundo y normativización o desarrollo de presupuestos normativos para darle sentido y organización al mundo. Ese tipo de práctica no es necesariamente rawlsiana, es bastante común. Entonces, podemos hacerla mejor. O diferente, si no quieren usar el término mejor. Al centro de la teoría ideal, tenemos el siguiente elemento. Se identifican elementos, el siguiente punto. Se identifican elementos del mundo, las circunstancias de la justicia, y en base a ellos, se desarrollan principios que nos guían para abordar esas circunstancias. Ese ejercicio nos va a dar ideales, en un sentido, abstractos, teoréticos, que luego podemos aplicar en el mundo real. Entonces, lo que está en juego acá es elegir las circunstancias de la justicia que sean relevantes para la sociedad. Y no hay necesidad lógica que nos obligue a reducir las cuestiones relevantes para la utilización de la justicia únicamente a la escasez de recursos. Sí, como los rawlsianos asumimos que racismo, misoginia, crisis climática, derechos animales, etcétera, se derivan de escasez de recursos, incluso aceptando esa muy cuestionable premisa, uno puede decir, ok, solo porque se deriven de eso no significa que no podemos ponerlos como principales problemas de la justicia. No porque sean derivados de otra causa, significa que no puedan ser considerados como problemas sustanciales para la sociedad contemporánea. Los contratistas detrás del velo de la ignorancia bien podrían estar interesados en cuestiones que teóricamente podrían surgir, que en realidad ocurrieron en otras sociedades, o que la historia muestra han ocurrido previamente en su sociedad, pero que ya no ocurren o que ya no son un problema. ¿Por qué no puedes considerar, dentro de tu set de circunstancias de la justicia, sobre las cuales vas a desarrollar principios de la justicia, problemas teóricos? Incluso si no los tienes. No hay necesidad conceptual que nos limite a hacer eso. Sin embargo, se asume, y Rawls dice que la metodología ideal no permite incorporar nada que no sea escasez de recursos. La pregunta es, ¿por qué? No hay respuesta en Rawls. Y como he demostrado, es un elemento del mundo que se considera relevante, pero no el único posible de ser considerado relevante. Claro, él dice por simplicidad. Y luego, en teoría de la justicia, él dice, por simplicidad, me enfoco en escasez de recursos. En Justice as Fairness, a Restatement, en el libro, dice, bueno, la teoría ideal no puede manejar nada que no sea la escasez de recursos.
como principal problema de la justicia. Eso no se sostiene. No hay justificación para esa elección. No hay mayor justificación más que la palabra de Rawls. Y claro, en la teoría de la justicia, sus 1346 palabras, donde simplemente es un listado de lo que Hume ya había dicho. Sí. De hecho, una sociedad bien ordenada podría no tener problemas con el colapso ambiental que estamos viendo ahora, con la discriminación basada en género, el racismo o el colonialismo. Es posible que esa sociedad no tenga esos problemas. ¿Por qué no podría esa sociedad ideal, bien ordenada, ordenar a sus representantes, negociar esos temas, por si acaso? Tenemos entonces, si lo hacemos, una teoría que se va a ver mucho más compleja, porque nos va a llevar a tener que identificar principios de justicia a un nivel de discusión mucho más elevado, o mucho más, quizás, tenso, pero quizás sea mejor opción a seguir reduciendo nuestra discusión de la justicia a la escasez de recursos. Y estas son las preguntas que espero puedan guiar nuestra conversación en los siguientes minutos. ¿Es la sociedad conceptualizada por Rawls descriptiva o compatible con modelos de sociedades no occidentales? Y pregunto esto porque Rawls define sociedad, que es un término que se asume muy ligeramente en el trabajo rawlsiano como un concepto acriticable, básicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque él define sociedad como un sistema de cooperación. Pero claramente al definirlo así, personas con discapacidades no entran a jugar entre comillas. ¿Qué pasa con las sociedades que no son antropocéntricas? Donde interactúas con animales, como si fueran miembros de la comunidad. Hay muchas de esas comunidades. ¿Qué pasa en las sociedades que incorporan ríos, montañas, como parte de la comunidad? No tenemos que ir muy lejos si estamos en Perú. Si quieren ejemplos de cómo esas manifestaciones, esas consideraciones de sociedad más amplias de las que Rawls menciona, como él dice, hay que considerar la sociedad como un sistema de cooperación. Hay sociedades donde no se espera cooperación de las partes. Entonces, esa propia idea de sociedad ya es normativa en una forma que puede excluir fundamentales formas de ver el mundo. ¿Qué pasa con la sociedad maori, que ha conseguido en el 2014 y el 2017 2 actas del Parlamento que garantizan el reconocimiento de bosques, de ciertas partes de ciertos bosques y ciertos ríos como entidades sujetas de derechos en base a las creencias metafísicas y tradicionales de la población maori? Estas sociedades consideran que esos ríos y esos bosques son parte de la comunidad. Entonces, la propia idea de sociedad que Rawls nos da como si fuera algo muy descriptivo sin mayor justificación, puede ser cuestionable desde tradiciones no occidentales. Siguiendo eso, ¿qué intereses son relevantes para una discusión de la justicia más allá del paradigma rawlsiano dominante en Occidente? En ese paradigma, Rawls nos dice, asuntos como derechos de los animales no son considerables dentro de la tradición del contrato social. Eso lo afirma. ¿Por qué? ¿Por qué no son considerables? ¿Por qué los intereses de los animales no son considerables? Como dije, no hay mayor razón para considerar que una circunstancia de la justicia es tener en consideración el bienestar o interés de los animales. Discusiones de cómo determinar ese interés vienen después, pero es posible conceptualizarlo de esa manera. Nuevamente, sociedades no antropocéntricas van a tener un alto interés en considerar el bienestar de animales o seres no humanos dentro de las consideraciones de justicia. Y la última pregunta es,
Hay aproximaciones metafísicas que influyen en el modelo político rawlsiano que puedan limitar su compatibilidad con tradiciones no occidentales. Y esta me parece una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque Rawls afirma que su teoría de justicia es política, no metafísica. Y en ese paper, originalmente publicado en Philosophy and Public Affairs, creo que es los 80s, 90s, tiene un pie de página que los rawlsianos tienden a ignorar completamente y dice, es posible que toda mi teoría se base en presupuestos metafísicos. Sí, pero son tan comunes en autores como Spinoza, Hobbes, Descartes, Leibniz, etcétera, que duramente podríamos llamarlos metafísicos. Es decir, sus presupuestos metafísicos son tan comunes en el mundo occidental que ¿para qué llamarlos metafísica? Parece redundante. Pero sorpresa, si extrapolamos esta visión del mundo, esta visión de la justicia al mundo, vamos a encontrar que no todos comparten presupuestos metafísicos occidentales. Vamos a encontrar tensiones muy relevantes para incorporar estas visiones de la justicia en las visiones de esas comunidades no occidentales. ¿Qué hacemos con eso? Hay muchas preguntas que van a surgir de esto y bueno, espero poder seguir discutiendo esto con ustedes. Creo que no he tomado todo el tiempo, pero creo que da más tiempo para la discusión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Y más bien disculpen por el pequeño impasse que tuvimos con aquí los, qué sé yo, los bombers del Zoom. Es la primera vez que nos pasa, yo creo que está bien, es una lección aprendida. A mí Sí. también es la primera vez que me pasa. Sí. Para bueno, comentar que algo similar pasó con el memorial en Zoom de Charles Mills. Supremacistas blancos entraron y empezaron a mandar mensajes racistas, altamente racistas a los participantes. Sí, un amigo mío estaba dando la ideología y fue peor. sí, Esto puede haber sido peor, digamos así. por supuesto. No, gracias por tu paciencia con este tema. Y bueno, ahora vamos a abrir la conversación, ¿no? Completamente. Podemos utilizar la función de nuevo de la mano levantada o un mensaje directo a mí o a Andrés Abogatás con las preguntas. Si su pregunta ahora mismo es aclaratoria o tal, podemos darle una prioridad a esas por unos minutos y ya a partir de ese momento, pues ya veremos, ¿no? Por ahora tenemos aquí a Pairo. Adelante. ¿Qué tal? Jorge, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta aclaratoria. ¿Te podría pedir que construyas un poquito más la noción de recurso? Porque cuando mencionas que, digamos, no es saludable que una teoría de la justicia se dedique únicamente a, digamos, explorar la escasez de recursos, claro, uno podría pensar, Wanda, pero una noción quizás bien broad de recursos quizás haga el trabajo, pero quizás una noción más, quizás la noción que tienes en mente me ayude a capturar mejor porque eso no es suficiente. Perfecto, ese es un buen punto. Un amigo hardcore rawlsiano me dice, no, hay que ser broad amplio cuando uno define recursos en Rawls. Y todos los recursos son escasos en ese sentido, ¿no? Vamos a encontrar escasez de recursos así. Perfecto. ¿La dignidad es un recurso? En ese sentido amplio, sí. ¿Es escasa? ¿El valor intrínseco que le atribuimos a muchos seres es un recurso? ¿Eso se vuelve escaso? Entonces llega un momento en el que si lo hacemos demasiado amplio, también estamos incluyendo valorizaciones morales que parecen no ser escasas. ¿Eso tiene sentido? Sí, de hecho me ha hecho pensar bastante. Ahora alguien podría decir que,
bueno, que descubrimos que estamos tratando indignamente a alguien a partir de que no le estamos asignando otros recursos, ¿no? O sea, como, pareciera ser un recurso inferido, ¿no? Pero no quiero No, no, alargar más eso. Sí. me parece, es válido, claro, uno podría inferirlo. Y nuevamente, es posible conceptualizar una teoría de la justicia bajo esa premisa, una visión amplia de recursos, aunque quizás no capture recursos morales como la dignidad, etcétera, incluso si no los captura. Es posible, sí, pero también es posible pensar en alternativas que sean mucho más compatibles con formas de ver el mundo no occidentales. Y occidentales también, ¿no? Entonces, uno no tiene que tomar mi posición como, hay que deshacernos de la idea de escasez de recursos. No, en el trabajo completo, que está basado en parte de mi disertación doctoral, indico que la escasez de recursos me parece un tema fundamental, pero también lo es en el mundo contemporáneo la distribución de los recursos escasos, donde hay más billonarios de los que jamás ha existido. ¿Por qué centrarlo en escasez cuando la redistribución de recursos también podría ser un tema fundamental de la discusión? Entonces, la escasez no es un mal tema, digamos. Reducir toda la escasez me parece una mala estrategia teórica. Gracias por la pregunta. Bien, a continuación tenemos a Carl. Okay. ¿Qué tal? Muy interesante la exposición, Jorge, muchas gracias. Tengo algunas observaciones que nacen más que nada de mi pregunta aclaratoria, porque sigo sin sentir que realmente el foco de Rawls sea tanto el tema de la escasez de recursos, ya que si no, el primer principio de la diferencia no se podría formular en la propuesta del liberalismo político, que justamente es la asignación de derechos, ¿no? Derechos, libertad de conciencia, participación política, que no son recursos que estamos distribuyendo en principio. En todo caso, sería el foco del segundo principio de la diferencia, o en todo caso es parte de la consideración de la distribución de cargas y beneficios, ¿no? Que me parece un poquito más neutral que asumir la idea de escasez de recursos como punto fundamental, pero ojo, o sea, no digo que no sea así, simplemente digo que si lo piensas como una dinámica redistributiva, tiene algo de sentido. Otra consideración que me gustaría que lo comentes un poco, a ver si se puede pensar de esa manera. Mi otra consideración que podría un poco intentar defender a Rawls, no soy rawlsiano, pero una cosa que más o menos me parece que podría abarcar cuestiones como raza, género, etcétera, era justamente que el velo de la ignorancia lo que quiere es justamente plantear un principio de justicia que responda a poner a las personas más desaventajadas en la mejor posición posible, ¿no? Digamos, el principio de diferencia, digamos, permite desigualdades bajo ciertas consideraciones donde la gente que está peor ubicada esté lo mejor posible, y ese gente peor ubicada es general, ¿no? Es una noción abstracta, porque Rawls no dice quiénes son los peor ubicados, porque eso puede ser muy distinto en Norteamérica, en Perú, en China, o sea, es algo que puede variar por diferentes consideraciones, y por lo tanto, lo que te da es una noción formal, general, de más o menos qué debería guiar la acción política en relación a quienes están peor situados por diferentes motivos. Discapacidad podría incluirse ahí. Uno no sabe que, por ejemplo, digamos, cuestiones como el color de piel pueden influir en estar mal posicionado, y mal que bien entiendo que la propuesta de Rawls es como estas personas que justamente en los hechos están mal posicionadas deberían estar lo mejor posible, dadas las desigualdades existentes, para que podamos decir que hay justicia, y esa mejor situación posible se logra utilizando recursos para todo lo que puede implicar mejorar su situación. O sea, mal que bien así entiendo la forma en la que se aplica el principio de la diferencia en términos concretos, ¿no? Puede abarcar temas de pobreza, pero tengo entendido que Rawls no lo limita solamente a la pobreza, porque hay diferentes consideraciones adicionales que pueden llevar a que justamente tu posición sea la más desaventajada. Y nada, eso sería preliminarmente algunas unas preguntas que tenía. Perfecto, gracias. Sobre el primer punto, la escasez como en el tema de derechos y cargos políticos, ¿sí? También uno puede entender que los cargos políticos son escasos. Solamente tenemos un presidente, un jefe de Estado, 130 congresistas en una sociedad de 35 millones. Uno puede entender que los cargos políticos también son un recurso escaso. Y claro, uno puede decir, los derechos no son algo escaso. Si no son algo escaso, ¿por qué no se los asignamos también a los animales?
Entonces, si uno asume, claro, es posible considerar que hay cosas que no son escasas. Como le dije a Piro, la dignidad no parece ser un recurso escaso. Pero ¿por qué me enfoco en la escasez de recursos como clave fundamental para entender a Rawls? ¿Por qué lo dice? He presentado las citas textuales, donde en todo su texto dice que, por simplicidad, se enfoca en la escasez de recursos como principal problema de la justicia. Y sí, es cierto. Llegando a tu segundo punto. El ver la ignorancia tiene por objetivo evitar que las consideraciones de raza, género y demás puedan afectar la aplicación de los principios hacia adelante. De acuerdo. Pero eso se vuelve justicia distributiva. ¿Sí? ¿Cómo distribuimos los recursos de aquí hacia adelante? Si tenemos un modelo de justicia distributiva de aquí hacia adelante, como principal foco de la justicia, ¿por qué no tener justicia correctiva al mismo nivel? Ok, no nos preocupemos de cómo la raza va a afectar tu distribución de aquí hacia adelante, sino cómo ha afectado hacia ahora, hasta ahora. Y ahí tenemos justicia correctiva como parte de la base principal de construcción de los principios de justicia. Y luego, si también nos preocupamos como problema principal de la justicia, algo así como el sistema penitenciario, ponemos también al principio de la discusión problemas de justicia punitiva. Y desarrollamos principios que estén al mismo nivel a la hora de pensar en cómo sancionar gente, a la hora de pensar cómo corregir desigualdades históricas, a la hora de distribuir recursos de aquí en adelante. Y sí, es posible, como mencioné, decir que en el proyecto rawlsiano no hay limitaciones conceptuales para hacer eso después. Posiblemente. El problema es que los rawlsianos no lo hacen porque el presupuesto es que la escasez, que para Rawls es el principal problema, se corrige y se corrige al resto. La justicia distributiva es la principal forma de entender la justicia ahí. Pero, mi punto es, hay otros tipos de justicia que pueden ser, para muchas sociedades, igual o más relevantes que la distribución. En ese sentido, reducir la discusión a la distribución de aquí hacia adelante y tratar de corregir las cosas en segundo nivel puede generar tensiones con otros proyectos normativos. Y sí, es posible decir, bueno, la teoría de Rawls podría servirnos si es que hacemos ese trabajo. Perfecto. Pero no tenemos que obligadamente hacer ese trabajo. Podemos empezar a hacer nuestra propia teoría en paralelo y trabajar desde acá. Mi recomendación sería, toma lo que sirva de Rawls y deja el resto, porque Rawls suele ser tratado con una deferencia que parece poco justificable, dadas varios presupuestos. No digo que Rawls no tenga ideas brillantes. Yo, personalmente, soy un defensor de la teoría ideal, con las caveats, con las modificaciones que algunos que he mencionado, pero no tengo por qué necesariamente asumir el proyecto de Rawls como absoluto e inmodificable, si me interesa también el tema de la justicia correctiva, transicional, punitiva y demás como principales problemas de justicia para el mundo. ¿Tiene sentido esa respuesta? Gracias. Bien, tenemos ahora en la lista a Eduardo. Sí, muchas gracias, Jorge, por tu presentación, muy interesante. Mi pregunta está relacionada a justamente la pregunta que hizo Carl, porque estaba pensando, y quizás déjame volver un poco al tema sobre el cual acabas de responder, la pregunta que acabas de responder, porque quizás hay algo que no me quedó completamente claro. Entonces, una de las cosas que dijiste fue que como objeción a este experimento mental de la posición original era que no habían, creo que dijiste que no había puesto Rawls en consideración problemas reales que afligen al mundo como las desigualdades, discriminación de raza, género, colonialismo, etc. Eso lo dice Charles Mintz.
Oh, ok. Ya, ok. Sí, perfecto. Entonces, yo me estaba pensando si el tipo de objeción que está allí planteada es una objeción de principio a la metodología rawlsiana, o quizá es simplemente una crítica a la ejecución peculiar de Rawls, dado que su teoría es de los 50, 60, y habían problemas que quizás no eran los que tenía en mente este autor. Entonces quería saber si era en principio que no es posible lidiar con eso, o si sencillamente es un problema de ejecución. Y lo digo por la siguiente razón, porque uno podría pensar que el que los contratistas que están en la posición original no sepan no solo cuál va a ser su posición económica, política, social, no sepan cuál va a ser su género o su raza, uh, uno podría verlo como una virtud, precisamente porque sabes que hay discriminación racial y porque sabes y porque no sabes qué raza se te va a asignar, si es que esa noción tiene sentido, o porque sabes precisamente que hay discriminación de género y detrás del velo original no sabes qué género se te va a asignar, precisamente esa es una virtud, porque entonces, teniendo en cuenta que te podría tocar una posición desfavorable, es que tienes que negociar los principios que harían que si te tocara el caso del oprimido, tu posición no sea la peor. Me dejo entender. Entonces, quería un poco, entonces uno podría decir, metodológicamente, la postura de Rawls es defendible, explotable. Ahora, si Rawls mismo en su ejecución no le puso énfasis a los problemas que ahora sí nos aquejan y que son urgentes para la teoría política y social, eso es un problema de ejecución, es un problema de una instancia, un uso particular que hace Rawls de su teoría. Pero el marco teórico es sumamente útil y puede ser extendible a problemas que sí no son interesantes y que han sido olvidados históricamente. Gracias. Y la respuesta corta sería sí, absolutamente de acuerdo. Es lo que yo también creo. Creo que la metodología de Rawls es una de las cosas más útiles que desarrolló Rawls. Los presupuestos teóricos de Rawls me pasan de vuelta, como diría un peruano. ¿Por qué? Porque en efecto, la metodología del velo de ignorancia me parece muy útil. El problema con déjame ponerlo así, la posición original, en las palabras de Rawls, es su posición contractual. ¿Ok? Yo le llamo el aparato contractual. Él dice, en mi teoría de contrato social es la posición original. Por eso Rawls es un contractualista. Entonces, esa posición original es esta naturaleza de Locke, de Hobbes, de Rousseau. Es la posición original, es de donde salen los principios que van a salir hacia adelante. Metodológicamente, Rawls le agregó cosas a una tradición contractual. Una tradición contractual que tiene mucho mérito. ¿Por qué? Porque nos permite entender el desarrollo de principios como una unión de voluntades o ponernos de acuerdo. La metodología del contrato social me parece válida. En ese sentido, Martin Nussbaum también dice, me sigue pareciendo válida pensar en la sociedad como un contrato social, una forma en la que todos nos juntamos y aceptamos cosas para el bien de todos. Metodológicamente, Rawls es parte de esa tradición. Y el velo de la ignorancia es su aporte a la tradición. Lo cual me parece muy bueno, porque tiene razón. Nos permite evitar los prejuicios gracias, Edward, por tu atención. Nos permite evitar los prejuicios que podrían afectar a los contratantes. Por eso dije, es posible considerar que los negociantes detrás del velo de la ignorancia pueden ser computadoras, a las cuales les damos el input. Pero el marco de trabajo para desarrollar los principios en el proyecto rawlsiano te dice específicamente que el problema de la circunstancia y la justicia, que va a guiar todos los principios que se desarrollen, va a ser la escasez de recursos. Y conceptualmente no hay necesidad de
uno puede decir, ok, ese es el proyecto rawlsiano. ¿Por qué? Porque se asume que racismo, discriminación, derechos animales y demás son derivaciones de la escasez de recursos. ¿Ok? Bacán, quédate con el proyecto rawlsiano completo si quieres. Y sigue intentando solucionar las cosas por ese lado y sigue tu camino. Lo que yo digo es, tomemos el velo de la ignorancia y en esa parte de las circunstancias de la justicia agreguemos el resto de elementos que a la gente le importan bastante. No solamente la distribución de recursos, sino la redistribución de riqueza. También hay que agregarle la justicia correctiva. No es solamente importante saber que no sabes cuál es tu raza, sino por qué no saber también que hubo esclavitud, racismo y demás que pueden afectar la vida social hacia el futuro. Tocqueville, en su análisis de la sociedad estadounidense, dijo que uno de los problemas que en 300 años iban a afectar a esa sociedad era el problema de la gente negra, la gente africana, porque en su mayoría iban a saber que no fueron migrantes, fueron esclavos. Y las tensiones sociales iban a perjudicar toda su estructura social. Es posible conceptualizar eso como un problema fundamental para que los negociantes detrás del velo de la ignorancia, que no van a saber si ellos fueron afectados por la esclavitud o no, tengan que también desarrollar principios que se adapten a ese tipo de problema, o que puedan afrontarlo teóricamente. Por eso hablé de la sociedad no solo bien ordenada, sino considerada. ¿Qué tal si le ponemos un poco de imaginación a estos negociantes teóricos? Entonces, me quedo con el velo de la ignorancia. La metodología, de acuerdo. Mills cree que la metodología lleva consigo el problema de la exclusión. Yo creo que no es correcto. Yo creo que la metodología puede evitar esos problemas si es que modificamos la lista de circunstancias de la justicia que son relevantes para la teorización de los principios de justicia. Claro, si ponemos problemas que son relevantes a la, no solamente corrección, punitiva, justicia correctiva, punitiva, transicional y demás, o ambiental, problema fundamental en la sociedad contemporánea, vamos a tener probablemente no 2 principios como Rawls tenía en su modelo distributivo, sino unos 12. Y va a ser mucho más complicado. Pero nuevamente, ¿por qué la justicia tiene que ser simple? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, correcto. Yo estaba teniendo, creo que estoy de acuerdo con tu intuición de que podemos mantener la aproximación y simplemente poner los elementos que nos interesan y que son los más urgentes. Y recordar que Rawls dijo que no era posible hacerlo. Bueno, eso me parece es una pobre lectura de su propia metodología. Y Rawls no es el único que tiene ese tipo de aproximaciones. Por ejemplo, para H.L. Hart, las comunidades indígenas no tenían derecho, tenían prederecho. A pesar de que su propia metodología te llevaría a concluir de que existían todos los elementos para hablar de derecho como sistema normativo, él dijo, no, eso es prederecho, no es derecho, porque no son exactamente lo que no ocurren entre el Estado. Ok, pero ocurren entre una comunidad política. El Estado es un tipo de comunidad política. En fin, el punto es, no es poco común que autores clásicos puedan haber mal usado su propia metodología para reducir innecesariamente sus proyectos debido a X circunstancias. Y recordemos que mientras Rawls escribía que los temas de raza no eran tan relevantes como la escasez, el FBI acaba de determinar que el mayor peligro para Estados Unidos eran las panteras negras y la posible revolución marxista de las poblaciones afrodescendientes. Entonces, parece que él se puso un velo de la ignorancia acerca de su propia realidad. Y eso puede haber limitado quizás el uso de su metodología. Quizás, eso es especulación, pero me parece significativo. Gracias. A continuación teníamos a Wilfredo. Hola, gracias. Gracias, Jorge. Gracias a los organizadores. Jorge, tengo 3 preguntas. También, porque básicamente son aclaraciones que me gustaría que tú me las puedas hacer para tenerlo más claro. La primera es, se entiende que el liberalismo está dentro, bueno, Rawls escribe de su libro dentro de la doctrina, de la corriente liberal. Entonces, el liberalismo tendría que ser una corriente universal, un proyecto universal. Ahora, si en algún punto este proyecto universal sería compatible con estas visiones que propones, o bueno, la idea de lo de colonial, de género,
¿eso de alguna forma alteraría este proyecto universal, o sea, dentro de las ideas de Rawls, o cambiaría ya mucho el sentido del liberalismo? O sea, ¿se podría hacer un liberalismo teniendo en consideración estas posturas? Esa es mi primera pregunta. La segunda es, esto es algo que también en mis lecturas no lo termino de tener claro. Rawls, cuando pasa de teoría de la justicia al liberalismo político y habla del pluralismo, de alguna forma el liberalismo político no responde parcialmente estas observaciones del tema de la decolonialidad, del tema de género. Y la tercera, que era a propósito de unos comentarios que se estaban en las preguntas, que eran, en una parte tú dijiste que los derechos son escasos. Ahora, perdón, que los derechos no son escasos. Ahora, pero por teoría del derecho, se diría que todo derecho tiene que tener un deber correlativo. Y Raz también decía que para que haya un derecho tenía que haber una razón suficiente. Ese marco conceptual de derecho de por sí no limitaría la cantidad de derechos que podemos tener o la percepción de cuántos derechos se pueden haber. Entonces, eso no convertiría que los derechos de alguna forma sí son escasos o necesitan un campo de argumentación mayor. Son esas tres. Gracias, me gustó mucho tu presentación. Gracias por las preguntas. En primer lugar, mi enfoque aquí fue más que todo la teoría de la justicia, antes que el liberalismo político, que son trabajos diferentes, y te explico por qué. No es que no voy a responder tu pregunta, solamente déjame ir en esta dirección para explicar algo. Cuando sale publicada la teoría de la justicia de Rawls, uno de los principales book reviews, o reseñas bibliográficas, le escribió H.L. Hart, y fue publicada en el Chicago Law Review, me parece. Y Hart dijo, muy bonito, muy interesante, me gusta mucho el libro, pero ¿de dónde sale la libertad y la igualdad? Como justificación básica, ¿cuál es tu justificación teórica para decir que ese es el principal elemento normativo para guiar la vida de las personas? ¿Ok? Y por eso es que en el liberalismo político, Rawls dice, ok, quizás está siendo muy normativo y muy kantiano en mi proceso, y hay una mención a H.L. Hart agradeciéndole por sus comentarios. Esa reseña fue fundamental. ¿Por qué? Porque permitió llevarnos a lo que es liberalismo político, donde Rawls dice, ok, no es libertad e igualdad como absolutos morales, sino que vienen de la cultura política, de las tradiciones occidentales, ¿no? Y esa es la vieja confiable. La cultura política nos da esos elementos. ¿Ok? Entonces, reduce el espectro de la moral a la práctica aceptada por una comunidad. Eso es por un punto. O sea, hay un quiebre, hay una reducción en el esfuerzo teórico de la teoría de la justicia al liberalismo político. Primer movimiento. Segundo, el liberalismo, como tradición surgida en Europa, permíteme hacer esta generalización, podría verse desde la tradición lockeana y la tradición kantiana. ¿Ok? Rawls toma ambas. Pero hay que ir un poco más atrás. Y esto sí lo reconoce Rawls en la introducción al liberalismo político. ¿Ok? Él dice, el liberalismo surge como una respuesta para el peligro de la extinción del Estado europeo, para limitar la violencia de las guerras religiosas europeas. ¿Ok? El liberalismo se constituye como una respuesta para mantener vivo el modelo estatal europeo frente a las masacres cristianas. Introducción al liberalismo político. Rawls menciona esto literalmente, creo que por el final de la introducción más o menos está. Entonces, el liberalismo en sí mismo, ya sea de tradición kantiana o lockeana, ambas de las cuales Rawls bebe mucho, responde a una necesidad de mantener un tipo de organización política o de comunidad política llamada Estado. Pero el Estado es un fenómeno netamente europeo a un nivel descriptivo. ¿Por qué? Porque surge, permítame hacer nuevamente, ahorita no te puedo dar las citas, pero tengo un paper sobre eso, si quieres te lo envío después. Básicamente uno encuentra el Estado bajo la caída del Imperio Romano Germánico, con una atomización de los poderes locales frente a la caída de las estructuras más amplias de gobernabilidad y el desarrollo de dialectos locales y demás.
El Estado, en una de sus premisas, tiene la homogeneidad. Las guerras las divisiones en el cristianismo suelen derivar, gracias Gino, perdona que no haya respondido tu pregunta, si me envías un correo podríamos seguir conversando. Las divisiones en el cristianismo llevan a poner en tensión esa homogeneidad del Estado, ¿ok? El liberalismo viene como una forma de restituir esa homogeneidad, más o menos en los siguientes términos. Ok, puede que no seamos exactamente el mismo tipo de cristianos, pero somos igualmente cristianos. Entonces, el Estado demanda un tipo de homogeneidad y el liberalismo busca retomar esa homogeneidad a un nivel bastante básico. Hay algo que tenemos en común. Esta visión del Estado y del liberalismo podría explicar por qué autores liberales como Mario Vargas Llosa terminan diciendo quizás la salida para que haya un Estado en Perú es el genocidio cultural de las culturas indígenas. Para ser un Estado sueles necesitar homogeneidad. Entonces, estas visiones del mundo, incluso liberales, suelen tener un límite a la diversidad que permiten. El liberalismo va a partir por presupuestos antropocéntricos como principio para luego incorporar cosas. Pero si tenemos modelos de sociedades donde los presupuestos son cosmocéntricos o no antropocéntricos, como principio de teorización de la justicia, va a haber una tensión. ¿Por qué? Porque en una tradición liberal yo puedo decir, siguiendo a Kant, como hace Korsgaard, Christine Korsgaard creo que es su nombre, en Our Fellow Creatures, o Our Fellow Others, que es una forma de tratar de incorporar derechos de los animales en una tradición kantiana, dice, nosotros nos damos los derechos a nosotros porque somos seres racionales, y luego se los damos a otros seres. En un segundo movimiento. En muchas tradiciones del mundo, eso sería inaceptable. ¿Por qué? Porque tú tienes que aceptar como premisa de discusión que no solo los humanos tienen valor intrínseco, sino otros seres. Si el liberalismo está atado a esos valores antropocéntricos, la pregunta sería, ¿los otros sistemas aceptarían al liberalismo? No viceversa. Y podemos encontrar tensiones discursivas ahí. Esa fue una larga respuesta a tu primer punto. Sobre el segundo punto, cuando Rawls pasa de la teoría de la justicia y habla del pluralismo, el pluralismo político no responde a esas observaciones de género-raza. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el liberalismo político presupone la igualdad. Nuevamente, es una posición entre la teoría de la justicia y el liberalismo político. Seguimos hablando de un proceso distributivo, no necesariamente correctivo como principio de la justicia. Los problemas de racismo estructural histórico y de misoginia histórica y demás son históricos, ¿ok? Entonces, puede haber requisitos para corregirlos. Muchas personas pueden pedir principios de justicia correctiva. No, eso está conectado con una respuesta anterior que di. Tú puedes decir, oye, si hacemos distribución primero, luego al nivel no ideal, podemos tratar de hacer esas correcciones históricas. Eventualmente. Sí es posible, pero ¿por qué no hacerlo desde el principio? Y ojo, si encuentras personas que no están de acuerdo en ceder en ese modelo liberal de Rawls, dejando en claro que el liberalismo también tiene límites a las desviaciones, hay que recordar que para Rawls, los que no aceptan la cultura política de derechos que da lugar a la discusión, les llama unreasonable, los poco razonables, y a esos hay que excluirlos. Y es posible para muchos rawlsianos liberales que comparten tierra con gente de la cultura Sioux, indígenas de Norteamérica. Para muchos de estos rawlsianos, muchos indígenas de Norteamérica muchas personas indígenas de Norteamérica serían irrazonables, porque no comparten valores fundamentales del liberalismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en un campo de concentración? Porque hay límites para el liberalismo. Lo cual suele llevar a muchos estados liberales a terminar en genocidios. Canadá, buen ejemplo, donde yo vivo. Perú y Vargas Llosa son un buen ejemplo de cómo la idea del Estado liberal te tiende a llevar a hay que hacer a todos iguales mejor, ¿no? Nos ahorra los problemas de la diversidad. Y eso termina siendo vamos a matar a los indios. Así se termina traduciendo en estas
prácticas liberales. Pero claro, eso no tiene que afectar la teoría normativa de alguien como de los rawlsianos. Solamente te digo que puede que haya limitaciones al liberalismo político y Rawls las considera como irrazonables. Y cuando alguien es irrazonable para aceptar los principios de la cultura política, se le excluye de la sociedad. Esa es su solución. Último punto, los derechos no son escasos. Bueno, depende, ¿no? Depende de qué derechos. Si decimos, los animales tienen derecho a no ser torturados, ¿eso es un recurso escaso? Parece que no. Quizás haya derechos que sean escasos, pero parece que hay otros que no. Entonces ahí entra mi respuesta, la respuesta que le pido de la dignidad, ¿no? El derecho a ser reconocido como un ser digno. ¿Es escaso? Parece que no. Entonces no digo que la idea de que los derechos tengan que tener una contraprestación en el sentido de Ras no sea viable. Digo que hay derechos que no parecen ser escasos. Entonces no todo elemento de organización parece estar comprometido a la escasez de recursos. Podemos hablar más de esto, ¿quieres discutir más sobre RAS? Podemos hablar eventualmente más adelante. Muchas gracias. A continuación tenemos a Andrés. Sí, gracias, Jorge. Voy a tratar de articular mi pregunta lo mejor que pueda, pero no la tengo muy bien estructurada en mi mente, pero en un giro para mí sorpresivo, dijiste que bastante de la metodología rawlsiana te parece correcto, incluyendo elementos contractualistas como el velo de la ignorancia. ¿Estás de acuerdo con Eduardo en eso? Y quizá lo que hay que hacer es ampliar el dominio de problemas a los cuales aplicar estas metodologías, en principio viables, ¿no? Pero, y tu respuesta supongo va a depender de cuánto compartes con críticos como Mills en esto, pero yo tenía entendido que las críticas de los teóricos no ideales, digamos, es que justamente metodologías idealizadas como el velo de la ignorancia y otros principios o quizá todo aquello que proviene del contractualismo moderno, en la práctica es inaplicable. Y que realmente lo que deberíamos tener en nuestra discusión moral y política es una discusión que sí toma en cuenta las divisiones de poder, la discriminación, las relaciones de subyugación, etcétera, que digamos, son totalmente invasivas de todos los niveles de la sociedad, y a su vez esto nos llevaría más bien a un resultado bastante poco contractualista en el cual vamos a poder derivar deberes, normas, incluso principios institucionales diferenciados para cada tipo de persona de acuerdo a su posición en la sociedad que consideremos. Entonces, Noam Mills, por ejemplo, dice, bueno, podemos tener imperativos para los subyugados, imperativos para los poderosos, imperativos para... y así sucesivamente, ¿no? Teniendo en cuenta justamente las relaciones de poder y su posición en la sociedad. Entonces, justamente, yo pensaba que las críticas más profundas a Rawls en parte tendrían que llevarnos a rechazar bastante de su contractualismo, incluyendo el velo de la ignorancia. Entonces, quiero saber qué opinas, o cómo rescatas el contractualismo de esas críticas, o quizás rechazas las críticas. Yo también pensaba lo mismo cuando empecé mi tesis doctoral. Pero aquí el punto. Cuando uno asume una posición de que el punto de partida no debe ser la teoría ideal, sino la teoría no ideal, uno está tomando las prácticas de Amartya Sen, que fue uno de los primeros en proponer ese tipo de críticas, ¿no? De una forma, claro, él habla de teorías trascendentales, para hablar de teorías ideales, pero a eso se refiere. Y uno de sus argumentos es de que para comparar dos montañas, A y B, yo no tengo que saber cuánto mide la montaña más alta del mundo, para saber cuál montaña es más alta. Es decir, para saber que algo es un problema,
de justicia que tiene que ser corregido, no necesito tener un principio guía desarrollado teóricamente para evaluar lo que está frente a mí. Eso es cierto, en una medida. Pero ¿es comparar montañas lo mismo que hablar de la justicia, en primer lugar? Parece que hay una distancia ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo que algo es problemático, y aquí viene mi crítica, que yo le llamaría una crítica a la explicitud, a la falta la falta de explicitud, no sé si será una palabra, en las teorías no ideales. Y es que todos tenemos principios normativos para evaluar eventos del mundo. Lo que nos está pidiendo la teoría ideal es, tú con tu principio normativo, en el momento evalúa, y luego me hace el principio. Y eso lo compartimos. Ok. Pero estás abrazando un principio evaluativo, normativo, de antemano, que no es explícito. La metodología contractualista nos permite hacer esos principios explícitos antes de llevarlos a la práctica. Mi problema con la metodología no ideal, que toma como punto de partida la metodología no ideal, es decir, responder en el momento a los problemas del mundo, más allá de la teorización alternativa previa, que no está necesariamente divorciada, pero voy a hablar de eso en un momento, es que tú llevas tus principios de la justicia ya inscritos para evaluar las realidades. Tú no estás evaluando montañas, estás evaluando una injusticia. Y para evaluar una injusticia, ya tienes una noción de lo que es bueno y malo. Pero es una noción implícita. ¿Ok? Ese es mi problema con esas perspectivas. Ahora, yo dije en la charla que la teoría ideal rawlsiana te dice que no se puede hacer nada que no sea sobre la escasez de recursos. Y obviamente, eso, espero haber demostrado, no tiene sentido. Si agregamos esos problemas reales de antemano y los discutimos preliminarmente, nos evitamos de tener que aceptar principios implícitos para una discusión posterior. Por lo menos ya tenemos un punto de partida para nuestra discusión. Entonces, yo le veo valor al modelo contractualista porque por lo menos nos está dando explícitamente principios que podemos criticar antes de aplicar. En la práctica de la teoría no ideal, aplicas y luego vemos. Y ahí encuentro yo tensiones. ¿Eso tiene sentido? Por eso es que yo rescato el modelo de contractualista porque está escrito. Entre comillas. El contrato está escrito. En una parte de mi investigación le llamo... el problema con muchas teorías contractualistas es que tienen elementos precontractuales que no son explícitos. Como las circunstancias de la justicia basadas en una consideración de la psicología humana particular. Pero cuando los hacemos explícitos son criticables. Y también tenemos la posibilidad de criticar no solamente los elementos precontractuales, sino el contrato mismo. La teoría no ideal nos limita en esa posibilidad de antemano. Ese es mi problema con ella. Puede que sea útil, puede que usando la metodología no ideal, como primer punto de partida de la justicia, tengamos la visión correcta, sí. Pero también estoy inclinado a pensar de que discutir previamente estos eventos nos va a llevar a una mejor comprensión de lo que ocurre en la sociedad y lo que debemos hacer en grupo. ¿Te satisface esa respuesta? Sí. Solo, ahora nuevamente, esto no está bien articulado en mi mente, entonces, pero más o menos creo una premisa implícita en mis comentarios anteriores es que pareciera que en tanto teoría política, el contractualismo no va. O sea, estoy de acuerdo en que todos tenemos principios normativos implícitos. Me gusta cómo lo has puesto. Me gusta eso exactamente lo que tú has dicho del contractualismo es algo que yo también valoro del contractualismo. Los que me reconocen saben que soy bastante kantiano en mis aproximaciones morales también, pero creo que
en tanto diseño político para toma de decisiones políticas y diseño de normas políticas, diseño institucional, ahí es donde mecanismos como los mecanismos contractualistas presentes en Rawls, ahí es donde ya no funciona, ¿no? Pareciera que si le hacemos caso a Mises, etcétera, a la hora de hacer política vamos a tener que tener una especie de conjunto de normas o principios mucho más particularizados que lo que te permite una mesa de negociación neutral contractualista, ¿no? Sí. Y no estaría en desacuerdo con a eso voy con la complejidad. Si tenemos más de esos problemas en el mundo, hay que dárselos a los negociadores. Y probablemente terminemos con no 2 principios como Rawls, sino con 14, 12, 20. Y va a ser complicado, complejo, difícil de implementar, pero eso quizás es la teoría platónica, ¿no? Y me quedo con la segunda. Me quedo con la teoría de la justicia que responden a circunstancias. Pero no, precisamente yo voy al mismo punto. Un proceso que considere más perspectivas, que usualmente han sido dejadas de lado, va a darnos un producto mucho más complejo. Me quedo con el modelo contractualista porque por lo menos nos va a dar un producto complejo que podemos discutir de antemano. Gracias. No, gracias, Luis. Bien, ya acercándonos un poco al final de la exposición, vamos a llamar a Abraham para que... Disculpa, Carl, sé que tu mano estaba antes, pero haciendo explícitos nuestros compromisos normativos, creemos que también darle espacio a quienes no han dicho nada todavía es una buena cosa. Adelante, Abraham. Estás sin Pero sonido. estás muteado. Sí, ahora sí. Muy Sí. buenas tardes. Muy buena explicación. Mire, básicamente entiendo que como está suponiendo en el sistema liberal estas definiciones, se utiliza este término de recurso, ¿no? En realidad, bueno, esto tiende uno a pensar pues en lo material, ¿no? En lo objetivo, en lo que es por explotar, pero en sí ya ha ampliado la definición y se ve de que inclusive podría catalogarse, por ejemplo, como el término de dignidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después explicando acerca de los otros, ha dado el ejemplo de las poblaciones Sioux, ¿no? En Estados Unidos, los diferentes grupos étnicos, ¿no? Mire, yo por ejemplo pienso que esto a nivel universal, entiéndase universal en todo el planeta, es un poco complicado manejar o dirigir todo estas definiciones porque tenemos pues culturas que a través de siglos han tenido diferentes manejos, ¿no? Visiones, cosmovisiones, por ejemplo el hinduismo, digamos, los musulmanes, ¿no? Las culturas andinas, Mesoamérica, cada uno tiene una visión y esa visión no ha venido con los españoles, en realidad en la manera de entender, de interpretar los derechos, han venido mucho más antes, ¿no? Y creo que en sí el sistema liberal ha tenido o tiene, después de la pandemia, no dicho desde afuera, sino desde adentro, con muchos cuestionamientos, ¿no? Tanto que se piensa hacer modificaciones. No sé qué, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que a raíz de la pandemia, que se ha visto grandes deficiencias en 2 ámbitos principalmente, ¿no? En el término de los derechos de la salud, que no han sido abarcados coherentemente, porque se ha visto, no solamente ha habido en Sudamérica, sino problemas económicos y de salud pública en Estados Unidos, en países desarrollados, y por otro lado, el tema ecológico, ¿no? Entonces, teniendo también en cuenta, por último, que hay un vacío, ¿no? Hay un vacío moral,
digamos, el ser humano se siente cada vez más solo, ¿no? Por eso es que existen estas andadas de suicidios, de, digamos, matanzas colectivas, ¿no? De depresiones, o sea, de repente tenemos todo, lo material, tenemos nuestros derechos, están según la ley, pero ¿qué se puede decir de esos casos? ¿Qué se puede decir en esos casos puntuales? Esa es mi pregunta. Okay, muchas gracias. En primer lugar, reconocer que estamos de acuerdo, que hay una complejidad y una diversidad cultural que que necesita ser reconocida. Mi presentación apunta a mostrar que los presupuestos implícitos en la teoría rawlsiana, que es muy influyente en el mundo occidental, no puede capturar toda esa diversidad. Solamente en el mundo andino, en Perú, es muy posible ver cómo los presupuestos metafísicos de la moral kantiana pueden entrar en mucha tensión con los trabajos de el pensamiento andino clásico, que uno puede encontrar desde el manuscrito Guarachirí, en las descripciones de Huamampoma de Ayala, etc. Si uno quiere una mayor información sobre algunas aproximaciones filosóficas a este tipo de metafísica que influye de esa forma en el mundo andino, recomiendo el libro del profesor Zenón de Paz, que acabo de ver, está acá, Zenón, sobre el manuscrito Guarachirí. En Perú nada más tenemos una variedad increíble de cosmovisiones que pueden poner tensión al proyecto rawlsiano. En ese sentido, mi idea se mantiene, de que quizás si es que traemos más problemas a la mesa, traemos más visiones a la mesa, vamos a tener que terminar con muchos más principios de justicia. Quizás vamos a concluir, al reflexionar sobre esto, que no podemos tener una justicia global o una justicia que abarque todo. Quizás es una posibilidad. Soy optimista en el sentido de que creo que debe haber algo que los humanos en general puedan compartir y darnos viabilidad para organizarnos como una comunidad global. Creo que empezar a analizar epistemologías y metafísicas de comunidades indígenas en el mundo puede ser una salida a estas limitaciones que hemos encontrado en el paradigma dominante occidental. Puede ser. No estoy afirmando que sea absolutamente correcto, pero lo dejo como posibilidad que me da un poco de optimismo. Sobre la última parte, sobre el tema de problemas estructurales, se relaciona con la necesidad de no solamente pensar, creo, la justicia como un tema distributivo, sino correctivo. ¿Por qué? Porque donde ha habido más desigualdad existente, más desigualdad estructural, es donde las muertes han sido mayores. Latinoamérica se vuelve la región del mundo donde el porcentaje de mortalidad fue más alto. Latinoamérica también es la sociedad donde hay más desigualdad en el mundo. La desigualdad durante la pandemia creció menos que otras partes del mundo porque ya no tenía techo para crecer. Eso es lo paradójico. Entonces, un sistema de justicia distributiva puede que no afronte directamente las desigualdades estructurales, pero un sistema correctivo puede darnos esa salida. Esa sería una visión para manejar esto. Muchas gracias por su participación. Creo que tenemos un minuto para Abigail. Sí, excelente. Abigail, por favor, adelante. ¿Escucha? Sí. Ya. Mi pregunta era, ¿cómo poder defender una teoría ideal si al final parece que en algunos momentos no se puede reconocer la opresión? Por ejemplo, si la mayor parte de las personas no podrían reconocer que hay una población históricamente discriminada, han naturalizado la opresión y no pueden darse cuenta que esto está sucediendo. ¿No parece más eficiente y más sencillo pensar, por ejemplo, las personas con diversidad funcional están teniendo dificultades para ingresar al sistema educativo? Bueno, veamos, este grupo de personas necesita ingresar al sistema educativo, los ingresamos y vemos cómo va la marcha y después vamos viendo resultados de la equidad. Pero para una teoría ideal parece ser que tenemos que reconocer primero la opresión, y si no hay ese reconocimiento, ¿cómo se puede solucionar ese problema desde una teoría ideal? Sí, perfecto. Muchas gracias. Una teoría ideal no implica una teoría irreal. ¿Ok? A lo que voy es, la teoría ideal requiere en sí misma
abstraer de condiciones del mundo, como expliqué en la presentación. Esa abstracción es la que nos permite identificar más problemas que uno puede tomar en cuenta para construir su teoría. Y es cierto, puede que haya, digamos, si solamente le damos esta chamba de identificar los problemas de la justicia, ese trabajo, a personas que son académicos de Harvard, de Oxford y demás, probablemente no les interese o no sean capaces de percibir algunas injusticias que pueden ser prevalentes. Por eso hay que ampliar la mesa de diálogo. Hay que tratar no solamente de identificar los problemas de la justicia, las circunstancias que son relevantes para teorizar, desde lo que le preocupa a un académico en una Torre Marfil. Hay que incorporar la discusión de circunstancias de la justicia, organizaciones civiles, grupos vulnerables y demás. Entonces, no necesariamente, no se deriva de hacer una teoría ideal el negar la realidad de la complejidad del mundo y negarle un lugar en la mesa a los grupos vulnerables que han sido comúnmente excluidos. Por ello es que yo creo que sí es posible hacer una mejor teoría ideal, pero eso requerirá que los que las empiezan a proponer reconozcan la necesidad de ser humildes en su capacidad de identificar los problemas que afectan al mundo. Muchas gracias. Bien, agradezcamos otra vez a Jorge de nuevo por tu gran presentación. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Y nada, les agradecemos a todos por su participación aquí en las sesiones de invierno del seminario permanente. Eso ha sido todo por esta reunión. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que han estado con nosotros el día de hoy. Les agradezco sus preguntas y me disculpo si es que no tuve más tiempo para responder más preguntas. Gracias.